Me llamo Nora, tengo 22 años y nací en un barrio antiguo de Sevilla, donde las casas blancas reflejan el sol y las vecinas comentan la vida de todos desde los balcones. Desde que era adolescente escuchaba que decían que yo era la muchacha más guapa de la calle. Mi piel clara destacaba bajo el sol andaluz, mis ojos grandes parecían espejos de cielo, y mi cabello oscuro caía hasta la cintura como una cascada. No lo decía yo, lo repetían quienes me miraban al pasar, los muchachos en la esquina y hasta las madres que soñaban con tenerme de nuera. Yo, como tantas chicas jóvenes, soñaba con un príncipe moderno, un hombre elegante con dinero suficiente para ofrecerme una vida cómoda, sin preocupaciones. Y un día llegó César, un empresario joven de familia acomodada de Madrid. Su traje siempre impecable, su sonrisa segura, y ese aire de hombre que sabe lo que quiere. Apenas lo conocí, pensé, este es. Acepté casarme con él y durante los primeros meses viví como en un sueño. Viajes, cenas en restaurantes caros, noches en hoteles con sábanas de seda. César me trataba como a una reina. Cuando estábamos a solas, se transformaba en un torbellino de pasión, parecía no tener fin su energía. Había noches en que sus besos llenaban cada rincón de la habitación, y yo me sentía parte de un juego de fuego que me envolvía sin dejar espacio el silencio. Pero, ¿pueden creer que a pesar de todo eso, yo sentía un vacío? Mi corazón me decía que algo faltaba. El lujo y la pasión intensa no bastaban. Con el tiempo la rutina fue marchitando lo que parecía eterno. Después de la muerte de mi madre, la tristeza me comió por dentro. César, absorbido por su negocio, empezó a alejarse de mí. Ya no había besos largos ni risas compartidas, solo cenas en silencio y excusas de trabajo. Llegó un punto en que hasta nuestras noches se volvieron escasas, como si la llama se hubiese apagado. Intenté hablar con él, pero sus respuestas fueron duras. Eres desagradecida, Nora. No valoras lo que tienes. Yo quería decirle que no se trataba de joyas ni de coches, sino de miradas, de abrazos, de sentirme viva a su lado. Discutíamos a diario y cuando después de más de un año de matrimonio no quedé embarazada, la distancia entre nosotros se volvió un muro imposible de escalar. El divorcio fue inevitable. Lo firmamos con frialdad, aunque en silencio yo lloraba por dentro. Volví a Sevilla y me instalé con mi hermano menor, Diego. Él siempre había sido mi sombra, mi confidente, el chico que de niño corría tras de mí y me pedía ayuda para hacer los deberes. Después de la muerte de mamá y el vacío de papá, solo nos quedábamos nosotros dos. Diego, con sus ojos oscuros y su sonrisa tímida, hacía lo imposible por verme sonreír, me llevaba a pasear por la orilla del Guadalquivir, me regalaba pequeños detalles, chocolates, flores que él mismo recogía. Su ternura me sanaba las heridas más que cualquier lujo. Yo lo veía como hermano, claro, pero también como refugio. Con él me sentía protegida, como si hubiera encontrado un faro en medio de la tormenta. Con el tiempo, sin darme cuenta, empecé a sentir cosas extrañas, una ansiedad suave si no estaba cerca, un calor en la piel cuando me abrazaba más de la cuenta, un suspiro involuntario al escuchar su voz ronca llamándome por las mañanas. Me confundía, me asustaba, pero no podía negarlo. Una noche, después de limpiar toda la casa para preparar la llegada de la feria de abril, caí rendida. La música de la calle llegaba lejana, con guitarras y palmas. Yo, agotada, me di un baño y quedé recostada en la cama, apenas cubierta con mi ropa ligera de verano. El sueño me venció. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero lo siguiente que sentí fue una mano temblorosa rozando mi hombro desnudo. Abrí los ojos y vi a Diego junto a mí, su rostro encendido como si hubiera hecho algo prohibido. Retiró la mano de inmediato, tartamudeando disculpas, con la mirada clavada en el suelo. Y contra toda lógica, contra toda enseñanza, lo miré y sonreí. Una sonrisa pequeña, que decía más de lo que debía. Diego se quedó inmóvil, sus labios temblaban como si quisiera decir algo, pero solo acercó su frente a la mía.
En mi pecho el corazón golpeaba con una fuerza que nunca había sentido. Ni siquiera en los brazos de César. Aquella noche fue el comienzo de un camino del que aún no sabía si podría regresar. Los días siguientes a aquella noche se convirtieron en un laberinto de emociones para mí. Vivíamos en un piso antiguo en el centro de Sevilla, con balcones de hierro forjado y un patio interior que olía a azahares en primavera. Todo parecía igual en apariencia. Diego iba a trabajar por la mañana, yo me ocupaba de la casa, salíamos a veces a tomar café con churros en la plaza. Pero por dentro algo había cambiado. Cada vez que lo veía cruzar la puerta con su camisa arremangada y el cabello húmedo por la ducha, sentía un cosquilleo en la piel, un calor extraño que me obligaba a apartar la mirada. Diego también estaba distinto. Evitaba quedarse mucho tiempo a solas conmigo, pero al mismo tiempo parecía buscar cualquier excusa para rozar mi mano, para sentarse más cerca en el sofá, para preguntarme cosas triviales que no necesitaban respuesta. Yo fingía normalidad, aunque dentro de mí hervía un torbellino de sensaciones. Una tarde durante la preparación para la feria de abril, me puse un vestido rojo de lunares blancos, con volantes y un escote discreto, acompañado de una flor en el cabello. Quería distraerme, sentirme guapa de nuevo. Diego, al verme, se quedó mudo. Sus ojos recorrieron mi figura de arriba a abajo, y su silencio fue más elocuente que cualquier piropo. Yo sonreí nerviosa, jugueteando con el abanico, sintiendo que ese gesto inocente se había convertido en un arma peligrosa. Esa noche volvimos tarde, agotados por el bullicio de la feria, los farolillos de colores y la música de sevillanas que llenaba cada caseta. Al llegar, yo me quité los tacones y me dejé caer en el sofá. Diego me trajo un vaso de agua, pero al alcanzármelo sus dedos rozaron los míos y ninguno retiró la mano. Nos miramos fijamente y en ese instante el tiempo pareció detenerse. No pasó nada más, esa noche. Pero la tensión ya era insoportable. Los días se volvieron un juego silencioso, miradas largas en la cocina, roces fingidos al pasar por el pasillo, silencios que pesaban más que las palabras. Yo sabía que estaba cruzando una línea invisible, pero no podía evitarlo. Por las noches en mi habitación, me sorprendía imaginando su voz, su aliento cerca de mi oído. Cerraba los ojos y me odiaba por ello, pero el deseo era más fuerte que la culpa. Una madrugada, mientras la ciudad dormía y solo se oía el canto lejano de un gallo, escuché como Diego abría mi puerta. Entró despacio con pasos cautelosos como si temiera despertarme. Yo ya estaba despierta, mi corazón retumbaba. Me hice la dormida y sentí cómo se acercaba. El aire se llenó de su perfume, mezcla de jabón y calor masculino. Se inclinó y apenas rozando, dejó un beso en mi frente. Ese beso tan simple me encendió por dentro más que cualquier caricia que hubiera conocido antes. No era pasión desbordada como la de César, era ternura mezclada con un deseo contenido que quemaba. Sin pensar, abrí los ojos y lo miré. Diego retrocedió sorprendido, pero yo lo tomé de la mano. Fue un instante corto, apenas un gesto, pero suficiente para que ambos supiéramos que ya no había vuelta atrás. Después de aquella madrugada en la que Diego entró en mi habitación y me besó en la frente, todo se volvió aún más confuso. El silencio entre nosotros se había llenado de electricidad. Yo intentaba seguir con mi vida normal, hacía la compra en el mercado, saludaba a las vecinas desde el balcón, cocinaba guisos tradicionales como me enseñó mamá. Pero por dentro sentía que caminaba sobre un suelo que se resquebrajaba. Una noche de verano, el calor en Sevilla era insoportable. Dormíamos con las ventanas abiertas, las cortinas ondeando al compás del aire tibio que llegaba de la calle. Yo llevaba un camisón ligero, blanco, casi transparente, que apenas cubría lo necesario. El sudor me hacía sentir incómoda, y decidí salir al pasillo a beber agua. Al volver me encontré con Diego, que salía de su cuarto casi al mismo tiempo. Llevaba solo un pantalón corto, el torso desnudo. Nuestros cuerpos se rozaron sin querer en la oscuridad del pasillo. El choque fue breve pero intenso.
Nos quedamos inmóviles, mirándonos fijamente, respirando rápido. Nadie dijo una palabra. En mi piel aún sentía el calor de su pecho, y en sus ojos oscuros descubrí algo que nunca había querido ver antes. Esa misma noche, cuando ya estaba en mi cama, escuché de nuevo la puerta abrirse. Esta vez no fingí dormir. Diego entró, cerró con cuidado y se quedó de pie, como esperando una señal. Yo no hablé. Solo corrí ligeramente la sábana, dejando espacio. Él se acercó despacio, se sentó en la orilla y tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos, pero su respiración era ardiente. Me acarició el cabello como si buscara permiso en cada movimiento. Yo cerré los ojos con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que se escucharía en toda la calle. Entonces ocurrió, un beso, no en la frente sino en mis labios. Fue suave, tembloroso, pero tan cargado de deseo contenido que me atravesó entera. En ese instante sentí como se rompía la última frontera. Respondí a su beso tímidamente primero, luego con una urgencia que me sorprendió a mí misma. No pasó nada más esa noche, pero lo suficiente para saber que habíamos cruzado el límite invisible. A la mañana siguiente todo parecía normal. Tomamos café, hablamos de cosas cotidianas, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí había una tormenta, placer mezclado con culpa, ternura con miedo, deseo con vergüenza. Y lo peor era que no podía dejar de esperarlo, de imaginar qué pasaría la próxima vez que la puerta de mi cuarto se abriera. Los días posteriores a aquel primer beso fueron como caminar sobre un hilo delgado. Diego y yo hablábamos de lo cotidiano, el trabajo, la compra en el mercado, el partido del Sevilla, pero cada mirada, cada roce, tenía un peso nuevo. Era un juego peligroso, un secreto compartido que nos hacía cómplices sin necesidad de palabras. Una tarde de domingo, después de limpiar toda la casa, quedé agotada. El verano sevillano era sofocante, y yo decidí darme una ducha fría para aliviar el cansancio. Al salir, solo me cubrí con una bata ligera de algodón, ajustada en la cintura con un lazo fino. Pensé en vestirme, pero me dejé caer un momento sobre la cama. Cerré los ojos y me quedé dormida. No supe cuánto tiempo pasó, pero me despertó una sensación extraña, el murmullo suave de pasos en mi habitación. Abrí apenas los ojos y vi a Diego de pie inmóvil, mirándome con el rostro encendido. Quise hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Él se acercó tembloroso y con la mano me retiró un mechón húmedo del cabello. Su caricia fue tan delicada que me estremecí. Yo no me aparté. Al contrario, lo miré directamente y mi sonrisa lo desarmó. Fue como abrir una puerta que hasta entonces solo había estado entreabierta. Diego, con un gesto torpe pero decidido, se inclinó y me besó. Esta vez no fue tímido, sus labios ardían de deseo, y yo, en lugar de rechazarlo, respondí con la misma intensidad. Mis manos, casi sin querer, buscaron su espalda, y sentí como su cuerpo se estremecía. El beso se prolongó, se volvió más profundo, hasta que ambos nos separamos jadeando. Diego me miraba como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Yo también estaba confundida, sabía que aquello era un abismo, pero al mismo tiempo mi cuerpo pedía más. Esa noche no llegó a ocurrir nada más. Pero sí empezó algo nuevo, un ritual de miradas, de encuentros cada vez más arriesgados. En la cocina, mientras cocinaba tortilla de patatas, sentía sus manos rozar las mías al pasarme los ingredientes. En el salón, al ver una película, sus dedos buscaban los míos bajo la manta. Y en las madrugadas, cuando el silencio de la ciudad era absoluto, la puerta de mi cuarto volvía a abrirse. Cada visita era más íntima, más intensa, y aunque manteníamos un freno invisible, sabíamos que estábamos caminando hacia un punto sin retorno. El tiempo pasó y las visitas nocturnas de Diego dejaron de ser un accidente para convertirse en un secreto compartido. Cada vez que escuchaba el chirrido suave de la puerta de mi habitación, mi corazón comenzaba a latir como un tambor desbocado. Sabía que debía detenerlo, que aquello no tenía lugar en el mundo real,
pero cuando lo veía acercarse, con esa mezcla de miedo y deseo en los ojos, yo misma me olvidaba de todo. Las madrugadas se transformaron en nuestro refugio. Nos besábamos con desesperación contenida, como si quisiéramos atrapar el tiempo. Sus manos recorrían mi piel con timidez primero, luego con más seguridad, como si el roce se hubiera vuelto un lenguaje secreto. Yo entre sus brazos sentía algo que nunca había sentido antes, no era solo pasión, era una mezcla peligrosa de ternura y deseo prohibido. Una noche de tormenta, la lluvia golpeaba fuerte contra los balcones. Me encontraba leyendo en la cama, con una bata ligera, cuando Diego entró sin dudar. Cerró la puerta y se quedó de pie, mojado por la lluvia, mirándome fijamente. Sus ojos tenían un brillo extraño, casi febril. Se acercó, me tomó del rostro y me besó con una fuerza que me dejó sin aliento. Esta vez no hubo freno, nuestros cuerpos se buscaron como si llevaran siglos esperando ese momento. La intensidad era tan grande que olvidamos el mundo exterior. Cuando todo terminó, el silencio fue más duro que cualquier palabra. Diego se tumbó a mi lado, respirando agitadamente. Yo, aún temblando, lo miraba con el alma partida. Por dentro una voz gritaba: «Esto está mal, no tiene perdón». Y sin embargo mi cuerpo aún lo deseaba. Los días siguientes fueron una mezcla de culpa y éxtasis. Durante el día evitábamos mirarnos demasiado, pero de noche volvíamos a caer en el mismo abismo. La rutina se volvió insostenible, las vecinas ya empezaban a notar que algo raro ocurría, y yo vivía con miedo de que alguien descubriera nuestro secreto. Una madrugada, después de un encuentro especialmente intenso, Diego me susurró: «Nora, no puedo más, o lo dejamos o lo seguimos sin pensar en nada». Yo no supe qué responder. Las lágrimas me corrían por el rostro. Quería gritar que lo amaba, pero también que me estaba destruyendo. El dilema me estaba matando, seguir el deseo o salvar lo poco que quedaba de mi conciencia. Esa noche no dormí. Miré al techo hasta el amanecer, preguntándome cómo habíamos llegado hasta allí, y cuál sería el precio que tendríamos que pagar. Y en lo más profundo de mí supe algo: esa historia aún no había terminado. Lo que empezó como un roce inocente estaba a punto de arrastrarnos a un destino del que quizás nunca podríamos escapar.